Muy buen día. Hoy vamos a ver el contenido de la semana número 9 del curso Fundamento y Análisis Filosófico de los Derechos Humanos. Entre los objetivos específicos vamos a encontrar que el estudiante sepa y entienda el significado de la Declaratoria de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Como segundo objetivo específico, que el estudiante analice la historia de los derechos humanos. Ya que vamos a hablar de la Declaratoria de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, nos tenemos que referir a algunas definiciones. Vamos a ver la definición de declaración. ¿Qué significa una declaración? Es la comunicación de un sujeto privado concerniente a una determinada actuación regulada por las normas o precisada por la administración para su control. Quiere decir que es la comunicación de un sujeto privado concerniente a una actuación regulada por la ley o precisada por cierta administración para su control. También vamos a ver el término soberanía. ¿Qué significa soberanía? La soberanía es el poder supremo e ilimitado tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. También vamos a ver un concepto de derechos humanos ya no basado en pensadores, sino que es un concepto ya doctrinario. ¿Qué son derechos humanos? Es el conjunto de derechos inherentes a todas las personas, derivados de su propia naturaleza, en cuanto el hombre es un ser intrínsecamente social que les permite el libre desarrollo de su personalidad. Conjunto de derechos inherentes a todas las personas derivados de su propia naturaleza. Vamos a ver también lo que significa sufragio. El sufragio, concepto de sufragio. Sufragio es el voto de quien tiene capacidad para elegir. Bueno, ya que vimos los conceptos fundamentales de esta clase, vamos a introducirnos, vamos a viajar en el tiempo y vamos a analizar, a estudiar la Declaratoria del Buen Pueblo de Virginia, que fue promulgada en 1776. Fíjense pues. El pueblo de Virginia aprueba el 12 de junio de 1776 la Declaración de los Derechos formulada por los representantes del Buen Pueblo de Virginia. El pueblo es el que dicta sus propias normas. Quiere decir que el pueblo se reunió, decidió qué normas iban a promulgarse en esa declaración del Buen Pueblo de Virginia. Entonces, en este capítulo nos vamos a referir a esta declaración. La Declaración de Derechos de Virginia, el 12 de junio de 1776, la Convención de los Miembros Representantes del Pueblo de Virginia, Estados Unidos, aprobarán su propia Constitución y se declaraban independientes de Inglaterra, desconociendo la autoridad del rey de Inglaterra. En ese mismo acto, dichos representantes aprobaron la primera declaración
de los derechos humanos, y a esto se le conoce como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Es esencial resaltar que fue el pueblo de Virginia el que decidió cuáles eran los derechos de como ser humanos les correspondían. Entonces nos vamos a introducir a la mera normativa de esta Declaración del Buen Pueblo de Virginia y vamos a estudiar y analizar algunos artículos. Por ejemplo, tenemos unos derechos que respalda esta Declaración del Buen Pueblo de Virginia, y entre esos derechos tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Estos derechos consagrados en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia los encontramos en su artículo número 1. ¿Qué decía o qué dice este artículo? Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes. Aquí hablamos del derecho a la libertad. Y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran a un estado de sociedad, no pueden por ningún pacto derivar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad y perseguir y obtener felicidad y seguridad. Miren todos los preceptos que incluyen este artículo número 1. Nos habla del derecho a la vida, a la libertad, nos está hablando de la propiedad privada, el derecho a contar con propiedad privada. Y fíjense que también nos habla del derecho a ser felices. Y nos hablan del derecho de contar con seguridad. Esto fue promulgado en 1776 por el pueblo de Virginia. También esta declaración del Buen Pueblo de Virginia nos habla de la responsabilidad de sus gobernantes. Entonces, en el artículo 2 nos indica esta declaración que todo poder está investido en el pueblo y consecuentemente deriva del pueblo, que los magistrados son sus administradores legales y sirvientes, y en todo momento responsables ante ellos. Miren qué interesante. Aquí hablamos de una soberanía popular, en donde el poder está investido en el pueblo. Y nos indica que los magistrados son sus administradores legales y sirvientes. Por supuesto, responsables en todo momento ante el mismo pueblo. En esa época de 1776 también existía aquella lucha de poder llegar a la separación de poderes. Poder de la Iglesia y el poder del Estado. Entonces, en 1776, en esta declaración del Buen Pueblo de Virginia, en su artículo número 5 nos habla de la separación de poderes. Que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial. Y que, para que los miembros de los dos primeros sean apartados de la opresión, participando y sintiendo las cargas que lleva el pueblo, deben en periodos establecidos ser reducidos al estadio privado, volviendo a ese cuerpo del que originalmente salieron, y los cargos vacantes ser cubiertos por frecuentes, ciertas y periódicas elecciones, en las que todos o alguno de los miembros anteriores
puedan ser elegidos o no elegidos, según lo que la ley establezca. Fíjense esa separación de poderes. Estamos hablando de que se debe separar el poder legislativo y el poder ejecutivo, o sea, el Parlamento con la presidencia. Y que el poder judicial debe de estar separado. Fíjense que también nos están diciendo que deben de celebrarse elecciones periódicas en las que los miembros anteriores puedan ser elegidos, o sea, ya hablaban de la reelección, o no elegidos, según las leyes que establecía en este momento. Entonces ya estamos hablando de unas elecciones periódicas. Esta declaración del buen pueblo de Virginia nos habla del sufragio. Y esto lo encontramos en el artículo número 6, que las elecciones de los miembros que deben servir como representantes del pueblo en la asamblea deben de ser libres y que todos los hombres que hayan evidenciado suficientemente un interés común permanente y un vínculo con la comunidad tienen el derecho de sufragar y no puede ser objeto de impuesto o privado de su propiedad para usos públicos sin su consentimiento o de los representantes así elegidos, ni sometido a ninguna ley a la que no hayan, de ese modo, asentido para el bien común. Aquí ya entramos al término bien común. Entonces, las personas tenían derecho al voto. Tenemos también el rechazo del control gubernativo. Ustedes tienen que leer toda este documento histórico de los derechos humanos. También nos habla esta declaración del buen pueblo de Virginia de la prohibición de las finanzas y multas excesivas y de los castigos crueles. En esta declaración del buen pueblo de Virginia también nos hablan del debido proceso. Y aquí en el artículo número 11 nos hablan del juicio por jurado, que en controversias sobre propiedad y bienes entre dos hombres, el antiguo juicio por jurados es preferible a cualquier otro y debe ser considerado sagrado. También contaban con la libertad de prensa y nos indicaba esta declaración del buen pueblo de Virginia que la libertad de la prensa es uno de los máximos bastiones de la libertad y nunca puede ser restringida sino por gobiernos despósitos. O sea, tenían los habitantes la libertad de prensa. También hablaban de un gobierno, al derecho de un gobierno uniforme, al derecho a la libre ejerción de la religión. Y vamos a entrar al apartado de las preguntas. Preguntas 9.1, ¿a qué se refiere sufragio? Pregunta 9.2, comunicación de un sujeto privado concerniente a una determinada actuación regulada por las normas. Pregunta 9.3, conjunto de los derechos inherentes a todas las personas derivados de su propia naturaleza. Muchas gracias por su atención.